¿Qué pasaría si te dijera que el miedo que te paraliza, ese que te impide avanzar, no es tan invencible como crees? ¿Alguna vez has sentido que, justo cuando estás a punto de dar un paso importante, una voz en tu interior susurra, ¿y si fallas? Esa voz ha detenido sueños, ha enterrado llamados y ha hecho que muchos se alejen de lo que Dios les había preparado. Y si te dijera que hay una verdad eterna, escrita hace siglos, que tiene el poder de romper esas cadenas invisibles, y que hoy mismo podrías comenzar a caminar con una seguridad que no viene de ti, sino del mismo Dios Todopoderoso. Un poder que pocos conocen y que cuando lo descubras, te hará ver el fracaso no como un final, sino como un camino hacia la victoria que el Señor ya planeó para ti. Hoy quiero invitarte a un viaje en el que aprenderás cómo la palabra de Dios no solo consuela, sino que entrena tu mente y tu espíritu para vencer el temor de fracasar. Porque el miedo no es más que una sombra, y las sombras desaparecen cuando la luz de la verdad las alcanza. Reflexiona por un momento. ¿Y si aquello que tanto temes no fuera más que la antesala de la bendición que llevas años esperando? En los próximos minutos vamos a explorar pasajes y principios bíblicos que te revelarán un secreto que transformará tu forma de ver los desafíos. Vas a descubrir cómo Dios ha preparado herramientas espirituales para que el fracaso no te derrote, sino que te impulse. Y quiero que sepas que entre las enseñanzas de hoy hay una casi al final, que podría ser la llave para abrir una puerta cerrada en tu vida por años. Antes de que empecemos, quiero que escribas en los comentarios la frase paz en Cristo. No es solo un gesto, es una declaración de fe. Al hacerlo, estarás comprometiéndote contigo mismo y con tu Señor a permanecer firme en este camino de crecimiento. Y cuando le das me gusta a este video, no solo ayudas a este canal, estás obligando a YouTube a poner este mensaje delante de más personas que hoy están orando por una señal. Eso significa que te conviertes en un mensajero de Dios, y eso es algo de lo que puedes sentirte orgulloso. Muchas personas usan este contenido como apoyo espiritual porque no tienen cerca una iglesia o porque están atravesando un valle en soledad. Por eso, tu participación desde el principio es vital para que la palabra siga llegando a más vidas. Recuerda, la penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave para desbloquear una bendición que llevas tiempo esperando. Así que, si estás listo para soltar el miedo, abrazar la fe y descubrir cómo la palabra de Dios puede convertir tus temores en pasos firmes, quédate conmigo hasta el final. Comencemos este estudio. Número 1. Reconociendo el origen del miedo. El miedo a fracasar rara vez nace de la nada. Casi siempre es una semilla plantada por experiencias pasadas, palabras que nos marcaron o incluso silencios que nos hirieron más que cualquier grito. En la vida cristiana, este miedo no solo es un sentimiento, sino una estrategia del enemigo para apartarnos del propósito que Dios ha trazado para nosotros. Cuando permitimos que crezca, comienza a gobernar nuestras decisiones, a limitar nuestra obediencia y a cerrar puertas que el Señor ya había abierto. Es como una niebla espesa en la madrugada. No destruye el camino, pero nos impide verlo con claridad. La Biblia nos enseña que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sin embargo, para muchos creyentes, esas palabras parecen distantes cuando el temor les invade el pecho. Aquí es donde debemos recordar que la fe no es ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. El miedo a fracasar es como el ruido del viento en una noche oscura. Nos distrae, nos inquieta, pero no puede tocarnos si permanecemos bajo el refugio del Altísimo,
Pensemos en Pedro, aquel discípulo que tuvo el valor de caminar sobre las aguas. No fue la tormenta la que lo hundió, sino el momento en que apartó su mirada de Jesús para enfocarse en la fuerza del viento. Así sucede con nosotros. El miedo no es más que la distracción que nos aleja de la voz que nos llama a dar el siguiente paso. Cuando reconocemos de dónde viene, también entendemos que no es parte de nuestra identidad en Cristo, sino una mentira que intenta arraigarse en nuestro corazón. En el ámbito natural, los psicólogos explican que el miedo es una respuesta de supervivencia del cerebro, diseñada para protegernos. Pero en lo espiritual, esa misma reacción puede ser distorsionada para impedirnos crecer. Lo que fue creado para ayudarnos a evitar el peligro, el enemigo lo manipula para que evitemos también las oportunidades que Dios nos da. Aquí es donde la palabra se convierte en nuestra herramienta más poderosa. Reentrena nuestra mente para distinguir entre una advertencia legítima y una trampa del temor. Imagínate por un momento que tu vida es un campo fértil. Dios ha sembrado en ti dones, talentos y un propósito específico. El miedo a fracasar es como una plaga que se infiltra silenciosamente, comiendo las raíces antes de que la planta pueda dar fruto. Si no la identificas y arrancas, detendrá el crecimiento antes de que siquiera comience. Y aquí está la clave. El primer paso para superar el miedo no es ignorarlo, sino mirarlo de frente y declararle que no tiene autoridad sobre tu vida porque Cristo ya venció. Muchos creyentes confunden la prudencia con el miedo y terminan llamando sabiduría a lo que en realidad es parálisis espiritual. Claro que hay momentos en que debemos esperar el tiempo de Dios, pero hay otros en los que el Señor ya ha dicho, ve, y nosotros seguimos deteniéndonos por temor al error. La diferencia entre uno y otro está en la voz que escuchas. Si oyes una voz que te dice que no eres suficiente, que no tienes lo necesario, que tu pasado te condena, esa no es la voz de tu Padre. Él siempre llama con amor, incluso cuando corrige, y nunca impulsa desde la condena, sino desde la esperanza. En este punto, es importante comprender que el fracaso, desde la perspectiva del reino, no es una mancha permanente. Para el mundo, fracasar significa perder. Para Dios, es una etapa de aprendizaje que puede prepararte para victorias más grandes. Mira a Moisés. Falló al actuar con violencia en Egipto, pero ese desierto que siguió fue la universidad espiritual donde Dios lo moldeó como líder. Si Moisés hubiera interpretado su error como el final de su llamado, nunca habría llegado a ser el libertador de Israel. El miedo a fracasar se alimenta de recuerdos distorsionados y de imaginaciones exageradas. Nos proyectamos al futuro y creamos un escenario de desastre que aún no existe. Pero la palabra nos llama a tomar cautivo todo pensamiento y someterlo a Cristo. Esto no es un acto pasivo, es una disciplina diaria, como un jardinero que revisa cada planta, quitando cualquier hoja marchita para que la luz pueda llegar al tallo. Si dejas que tus pensamientos crezcan sin dirección, el miedo será el primero en ocupar el terreno. Aquí es donde tu fe entra en acción, no para negar que hay riesgos, sino para afirmar que Dios es más grande que cualquier riesgo. Es como un alpinista que se aferra a la cuerda segura mientras sube una montaña empinada. Sabe que puede tropezar, pero confía en que la cuerda lo sostendrá. Esa cuerda, para nosotros, es la palabra de Dios. Ella es firme, inquebrantable, y nos recuerda que aun si caemos, el Señor nos levanta y nos fortalece para seguir subiendo. Cuando reconocemos que el miedo a fracasar es un enemigo disfrazado de prudencia, empezamos a tratarlo como tal. Lo confrontamos con la verdad, lo debilitamos con la fe y lo expulsamos con la obediencia. El simple acto de dar un paso, aunque sea pequeño, se convierte en una declaración espiritual.
No voy a permitir que el miedo dicte mi destino. Mi destino está en manos de Dios. Y cada vez que das ese paso, el temor pierde fuerza y la fe crece, como una semilla que germina y rompe la tierra para buscar la luz. Número 2. El poder de renovar la mente con la palabra. El miedo a fracasar se fortalece en una mente que no ha sido renovada por la verdad de Dios. Una mente no renovada es como un espejo empañado. Refleja imágenes distorsionadas de nosotros mismos y de nuestras posibilidades. En cambio, cuando dejamos que la palabra penetre y transforme nuestros pensamientos, el reflejo empieza a aclararse y podemos vernos tal como el Padre nos ve, amados, capacitados y respaldados por su poder. La Escritura nos enseña que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente para que podamos comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este proceso no es instantáneo ni superficial, es un ejercicio constante de reemplazar las mentiras que hemos creído por verdades que nunca cambian. Cuando tu pensamiento se alinea con la palabra, tu corazón deja de anticipar el fracaso y empieza a anticipar la victoria. Piensa en tu mente como en una habitación que ha estado mucho tiempo cerrada y oscura. El miedo ha ido dejando polvo en cada rincón, apilando cajas de inseguridad y recuerdos de errores pasados. Renovar la mente es como abrir ventanas y dejar que la luz del amanecer entre, revelando que muchas de esas sombras no eran más que formas ilusorias. Y cuanto más aire fresco entra, más fácil se vuelve respirar. Los estudios en neurociencia confirman que nuestros pensamientos repetitivos crean rutas neuronales que condicionan nuestras reacciones. Si durante años hemos repetido en silencio, no puedo o seguro fallo, el cerebro aprende a responder con miedo automático ante los desafíos. Pero aquí está lo asombroso. Cuando repetimos y meditamos en la palabra, literalmente reconfiguramos nuestro cerebro para responder con fe. Lo que la ciencia llama neuroplasticidad, la Biblia describe como poner la mente de Cristo. Cuando meditas en promesas como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre, no solo estás citando versículos, estás entrenando tu sistema de creencias para que en el momento de la prueba, tu reacción natural no sea huir, sino avanzar. Es como un soldado que entrena diariamente para que, en el campo de batalla, sus movimientos correctos salgan de manera automática. Un ejemplo bíblico claro es el de Josué. Antes de entrar a conquistar la tierra prometida, Dios le ordenó que meditara en su ley, de día y de noche. No fue un consejo motivacional, fue una estrategia espiritual. Dios sabía que, frente a gigantes y murallas, el temor intentaría apoderarse de su mente, pero si su pensamiento estaba saturado de la palabra, no habría espacio para que la duda echara raíces. A nivel personal, esta renovación requiere disciplina. No basta con escuchar un mensaje el domingo. Necesitamos una dieta diaria de la verdad. Cada versículo que memorizas, cada promesa que repites, cada historia bíblica que reflexionas, es un ladrillo que levanta una muralla de fe alrededor de tu mente. Y cuando el miedo venga a golpear, no encontrará una puerta abierta, sino una fortaleza construida con las manos del mismo Dios. La renovación mental no solo combate el miedo, sino que cambia la manera en que interpretamos nuestras caídas. Una mente alineada con la palabra no ve el fracaso como un veredicto final, sino como una lección dirigida por el Maestro. Entiende que una derrota momentánea puede ser la base para un testimonio poderoso. Porque el que confía en la fidelidad de Dios sabe que su historia no termina en el capítulo del error. Imagina que tu vida es un libro. Si el miedo gobierna tu mente, cualquier página en blanco se siente como una amenaza. ¿Y si lo que escribo es un desastre?
Pero cuando tu pensamiento ha sido renovado por la verdad, cada página en blanco se convierte en una oportunidad para que Dios escriba un nuevo capítulo. Entonces dejas de temer a lo desconocido y empiezas a esperarlo con expectación. Es aquí donde el poder de la palabra se convierte en un refugio constante. No importa cuántas veces el enemigo intente sembrar la semilla del miedo, si tu mente está anclada en la verdad, esa semilla no podrá germinar. Es como intentar plantar espinas en un terreno cubierto por un manto protector. La tierra no las recibe y tarde o temprano se secan. Así sucede con el temor cuando la verdad ocupa todo el espacio de tu pensamiento. Renovar la mente es un acto de guerra espiritual silenciosa pero efectiva. No verás los resultados de un día para otro, pero poco a poco notarás que tus decisiones ya no nacen de la inseguridad, sino de la confianza en aquel que prometió nunca dejarte. Y cuando eso suceda, el miedo a fracasar dejará de ser un gigante intimidante para convertirse en un recuerdo distante de una batalla que el Señor ya te ayudó a ganar. Número 3. La identidad en Cristo como antídoto al miedo. El miedo a fracasar encuentra su fuerza en una identidad debilitada. Cuando no sabemos quiénes somos en Cristo, cualquier palabra de duda, cualquier recuerdo de un error pasado, cualquier mirada de desaprobación, se convierte en una sentencia que nos hunde. Pero cuando descubrimos y abrazamos nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, el miedo pierde su capacidad de controlarnos, porque entonces entendemos que no somos definidos por lo que hacemos o dejamos de hacer, sino por lo que Dios dice que somos. La Biblia declara que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esta no es una frase poética para colgar en una pared. Es una verdad espiritual que debe enraizarse en lo más profundo de nuestro ser. Un hijo del rey no teme al fracaso como el resto del mundo, porque sabe que su valor no depende de un resultado. Su valor ya fue sellado con la sangre de Cristo en la cruz. En la vida natural, muchos cargan etiquetas que les pusieron en la infancia o en momentos de vulnerabilidad: inútil, fracaso, incapaz. Estas palabras funcionan como tatuajes invisibles que marcan nuestras decisiones y nuestra autoestima. Pero en el reino de Dios, esas marcas no tienen la última palabra. La palabra declara que en Cristo somos nueva creación, y lo nuevo no vive atado a las definiciones del pasado. Imagina que un águila ha crecido entre gallinas, sin saber que tiene alas poderosas. Vivirá picoteando el suelo, temiendo a los depredadores y creyendo que volar es imposible. Pero el día que se dé cuenta de su verdadera naturaleza, no necesitará que le expliquen cómo volar. Lo hará de forma natural, porque fue creada para eso. Así sucede cuando conoces tu identidad en Cristo. Dejas de moverte como alguien limitado por el miedo y empiezas a actuar como alguien que sabe que tiene respaldo divino. En el plano científico, estudios sobre la autoestima demuestran que las personas con una identidad clara y positiva enfrentan los retos con mayor resiliencia. No es que no tengan miedo, sino que no permiten que ese miedo decida por ellas. Lo interesante es que en lo espiritual, esta resiliencia está multiplicada, porque no se basa en la autoconfianza, sino en la confianza en Dios. Y eso significa que tu capacidad de levantarte no depende de tu fuerza, sino de la fuerza del que vive en ti. Considera la vida de Gedeón. Cuando Dios lo llamó, él se describió a sí mismo como el más pequeño de su casa y como alguien sin influencia. El miedo a fracasar estaba profundamente arraigado en su percepción de sí mismo. Pero Dios no le habló en base a lo que Gedeón creía ser. Le habló en base a lo que él ya había decretado: varón esforzado y valiente. Esa palabra redefinió su identidad, y cuando la creyó, su manera de actuar cambió.
El miedo a fracasar se reduce cuando empiezas a verte como Dios te ve. Esto no es un ejercicio de autoestima humana, es una revelación espiritual. Cuando entiendes que eres hijo, herencia de un reino inconmovible y embajador de Cristo en la tierra, tu perspectiva cambia. Ya no enfrentas un proyecto, una meta o un llamado preguntándote ¿y si fallo?, sino afirmando Dios está conmigo y en Él ya soy más que vencedor. Una identidad firme en Cristo también te libra del peso del juicio ajeno. Muchas veces el temor al fracaso no viene por fallar ante Dios, sino por decepcionar a las personas. Pero cuando tu identidad está anclada en Él, aprendes que la aprobación más importante ya la tienes. Entonces las críticas, aunque duelan, no te derriban, y los aplausos, aunque agraden, no te desvían. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Las tormentas pueden sacudir sus ramas, pero sus raíces profundas lo mantienen firme. Así es una persona que sabe quién es en Cristo. Las temporadas difíciles pueden mover su agenda, pero no mueven su propósito, porque su valor y su destino no dependen de circunstancias pasajeras, sino de una verdad eterna. Cuando la identidad en Cristo ocupa el centro de tu corazón, el miedo deja de ser una voz dominante y se convierte en un eco lejano. Y aun cuando lo escuchas, sabes que no tiene autoridad, porque ya no te defines como alguien que teme fracasar, sino como alguien que confía en que todo lo que ocurre, incluso las caídas, está bajo el control de un Padre que nunca pierde. Y eso, querido hermano, cambia todo. Número 4. Coraje práctico. Dar el primer paso en obediencia. Avanzar no siempre exige sentirnos valientes. Exige decidirnos a obedecer. El miedo a fracasar suele exigir garantías antes de moverse, pero la fe auténtica camina con la luz que tiene hoy, no con la que le gustaría tener mañana. Hay un principio espiritual y psicológico que debes grabar en tu corazón. La acción precede a la emoción. Muchas veces no sentirás valor hasta que empieces a moverte. Como cuando una puerta automática no se abre desde lejos, se abre cuando te acercas lo suficiente. Así funciona la obediencia. La puerta se activa cuando tus pies se deciden. En la historia del pueblo de Dios encontramos un patrón. El Señor pide pasos concretos antes de mostrar todo el camino. A Abraham le dijo que saliera de su tierra, al pueblo en el Jordán, que mojara sus pies. A Pedro, que lanzara la red otra vez después de una noche vacía. En todos los casos, la instrucción precedió al milagro. Obedecer no es negociar con Dios para que quite todo riesgo. Obedecer es confiar en que su palabra sostiene más que nuestras previsiones. Si esperas a que el miedo desaparezca para hacer lo que Dios te pidió, quedarás atrapado en una sala de espera interminable. Si en cambio honras la instrucción de hoy, verás provisión para el paso de mañana. Desde la ciencia del comportamiento sabemos que las microacciones reducen la ansiedad anticipatoria. El cerebro, al enfrentar una tarea grande, imagina escenarios de amenaza y activa respuestas de huida. Pero cuando divides esa tarea en pasos pequeños y ejecutables, tus circuitos de recompensa se encienden con cada avance y el miedo pierde tracción. Esto es profundamente bíblico. El Señor no te pide que conquistes toda la tierra en un día. Te llama a ser fiel en lo poco hoy, porque la fidelidad cotidiana es la escalera invisible de los milagros visibles. ¿Y si me equivoco? Esa inquietud suena fuerte en medio del proceso. Recuerda, en el reino, errar un paso no es perder el destino. El desvío se corrige con humildad y dirección del espíritu. Piensa en un navegante. No llega a puerto haciendo un solo ajuste perfecto, sino realizando pequeñas correcciones constantes. Tu vida de obediencia es igual. Decides avanzar, escuchas, corriges, continúas. La promesa no se cancela por un tropiezo.
Se reafirma cuando te vuelves a levantar. Ahora bien, el primer paso de obediencia siempre tendrá enemigos visibles e invisibles. Aparecerán voces internas que susurran, no eres suficiente, y voces externas que preguntan, ¿quién te crees? Es aquí donde necesitas una liturgia personal de valentía, declaraciones basadas en la palabra que repites antes de moverte. No es autoayuda vacía, es reprogramación espiritual. Dite a ti mismo con firmeza, soy hijo de Dios, su espíritu me capacita y mi obediencia honra a mi Padre. Estas frases, sostenidas en la verdad, alinean tu fisiología. Bajan el pulso, aclaran el enfoque, devuelven estabilidad al cuerpo. Tu alma aprende a recordar lo eterno cuando lo temporal grita. Para muchos, el obstáculo real no es la incapacidad, sino la procrastinación bautizada de prudencia. Postergamos porque tememos evaluar nuestro presente a la luz del llamado de Dios. Pero el aplazamiento no es neutral. Erosiona el ánimo, multiplica las excusas y agranda el gigante del miedo. Sustitúyelo por un principio simple: obediencia hoy. Si lo que Dios te mostró requiere estudiar, abre el libro hoy. Si requiere pedir perdón, envía el mensaje hoy. Si requiere emprender, redacta el primer plan hoy. No esperes a sentirte listo. Empieza y permite que Dios te forme en la marcha. ¿Qué pasa si otros avanzan más rápido? La comparación es un ladrón silencioso de coraje. El Señor te mide según la carrera que te entregó, no según el carril del vecino. En lo práctico, el remedio es la constancia. Establece un ritmo de obediencia que puedas sostener. Un paso diario supera 10 pasos impulsivos seguidos de semanas de estancamiento. En términos neurológicos, la constancia crea hábitos estables. En términos espirituales, la constancia cultiva fidelidad y la fidelidad atrae favor. Observa también cómo el cuerpo participa en la valentía. Orar de rodillas, caminar mientras meditas la escritura, cantar en voz alta en momentos de temor, son actos corporales que anclan la fe en tu fisiología. La alabanza, por ejemplo, rompe bucles de preocupación porque mueve tu enfoque desde la amenaza hacia la grandeza de Dios. Cuando tus labios exaltan, tu mente se aquieta y tu corazón recuerda: mi vida no depende de mi desempeño, sino de la fidelidad del Señor. Ese recuerdo encoge al miedo hasta devolverlo a su tamaño real. Existe además una sabiduría estratégica para dar pasos que minimicen el impacto del error sin frenar la obediencia. En el mundo del trabajo se habla de experimentos seguros, acciones pequeñas para aprender rápido. En la vida espiritual, esto se parece a probar una puerta con mansedumbre. Sirves en pequeño antes de liderar en grande. Compartes tu testimonio con uno antes de hablar a muchos. Empiezas un proyecto en escala piloto antes de expandirlo. La humildad de empezar pequeño no encoge tu llamado, lo fortalece. Dios honra a quien no desprecia los comienzos modestos. Finalmente, no caminas solo. El miedo se alimenta del aislamiento, pero se debilita en comunidad. Busca cubrirte con intercesión, rendición de cuentas y consejo sabio. Cuando compartes tu siguiente paso con hermanos maduros y pides oración, pasas de basarte en tu ánimo fluctuante a apoyarte en el cuerpo de Cristo. Y cuando des ese primer paso, celebra la obediencia más que el resultado. Cada avance, por pequeño que parezca, es un altar que levantas para recordar que el Señor te sostuvo. Así, paso a paso, la obediencia abre caminos donde antes solo veías muros, y lo que ayer llamabas fracaso probable empieza a verse como escenario de gloria, donde Dios mostrará su mano. Porque el coraje no es ausencia de temor, es decidir que la voz del Padre tendrá la última palabra en tus movimientos. Número 5. La perspectiva eterna que disuelve el temor.
El miedo a fracasar se alimenta de una visión limitada, como si nuestra vida entera dependiera de un momento, un resultado o una opinión pasajera. Cuando reducimos nuestra existencia a lo inmediato, cualquier tropiezo parece una catástrofe, pero cuando levantamos la mirada y adoptamos la perspectiva eterna, entendemos que cada paso, incluso los que parecen errores, forman parte de un tejido mucho más amplio que Dios está diseñando. Y en ese plan, el fracaso no es un destino final, sino un hilo que el Señor entrelaza para construir una obra maestra. Las Escrituras nos recuerdan que nuestra vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esta imagen no busca minimizar nuestra importancia, sino liberarnos del peso desproporcionado que damos a los eventos temporales. Si sabemos que nuestro propósito trasciende esta vida, entonces lo que hoy llamamos fracaso puede ser, en la eternidad, una herramienta que moldeó nuestro carácter para la gloria de Dios. Piensa en un mosaico visto de cerca. Solo ves piezas desordenadas, colores que no encajan, fragmentos sin sentido. El miedo se enfoca en esa pequeña porción y te convence de que la imagen completa es un desastre. Pero Dios, que ve desde arriba, ya conoce el diseño final. Nuestra tarea es confiar en que cada pieza, incluso las que duelen, tiene un lugar en el cuadro eterno. Y esa confianza reduce el poder del temor, porque entendemos que no todo se decide en este instante. En la ciencia hay un principio llamado visión macro, que se utiliza en psicología para reducir la ansiedad. Se invita a la persona a mirar su vida desde una línea de tiempo más larga, evaluando cómo un problema de hoy se verá en 5, 10 o 20 años. Casi siempre, lo que parecía insoportable se percibe más pequeño cuando se coloca en perspectiva. Este principio es una sombra de lo que la fe hace. Nos permite ver el presente desde la eternidad. Cuando Pablo escribió que las aflicciones presentes son leves y momentáneas en comparación con el eterno peso de gloria, no estaba negando el dolor, estaba cambiando el ángulo de visión. Si aplicamos esta óptica al miedo a fracasar, veremos que incluso una pérdida o un error hoy pueden ser semillas de una cosecha futura, porque en el reino de Dios nada está perdido cuando está en sus manos. El problema es que el enemigo intentará mantenerte con la mirada baja, enfocada en el suelo, para que no veas el horizonte. Por eso es vital entrenar el corazón para levantar la cabeza, como un caminante que, en medio de una subida agotadora, recuerda mirar las montañas a lo lejos. Esa visión le recuerda que el esfuerzo vale la pena, que hay algo más allá del cansancio inmediato. En lo espiritual, mirar al horizonte eterno nos da fuerzas para atravesar la incertidumbre sin rendirnos. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en Esteban, el primer mártir cristiano. A los ojos humanos, su historia terminó en fracaso, un joven predicador asesinado antes de ver grandes resultados. Pero la Escritura revela que, en el momento de su muerte, él vio los cielos abiertos y a Jesús de pie a la diestra del Padre. Esa visión eterna le dio paz en medio de lo que, a los ojos del mundo, era derrota. Y su testimonio encendió una llama que alcanzó incluso a Saulo, quien luego sería el apóstol Pablo. Lo que parecía final fue, en realidad, el inicio de una obra imparable. Aplicar esta perspectiva en nuestra vida diaria significa aprender a preguntarnos, ¿cómo verá Dios este momento desde la eternidad? Esto no es evasión, es estrategia espiritual. Nos ayuda a filtrar nuestras emociones y a recordar que el fracaso solo es definitivo para quien se rinde. Para el que confía en el Señor, cada cierre es una puerta hacia algo más grande que aún no ve. Es como un pintor que sabe que una pincelada oscura no arruina el cuadro, sino que resalta la luz que vendrá después.
Cuando entendemos esto, dejamos de temer las sombras, porque sabemos que en el plan de Dios son el fondo donde su gloria brillará con más fuerza. Y ese entendimiento no solo nos da paz, sino que nos impulsa a actuar sin quedar paralizados por la posibilidad de fallar. Cuando la eternidad es nuestra referencia, el miedo pierde el sentido. Ya no vivimos para acumular éxitos medidos por la aprobación humana, sino para agradar al Señor que pesa las intenciones del corazón. Entonces, cada paso, por incierto que parezca, se convierte en una oportunidad para honrarlo. Y así, aun si los resultados visibles no llegan como esperábamos, sabemos que en el cielo hay una recompensa que no depende de métricas terrenales, sino de fidelidad eterna. Número 6. El valor de aprender del fracaso. El miedo a fracasar se intensifica cuando creemos que equivocarse es sinónimo de vergüenza o inutilidad. Sin embargo, en la perspectiva bíblica, el fracaso puede ser uno de los maestros más efectivos que Dios utiliza para formar nuestro carácter. El Señor nunca desperdicia un error si lo ponemos en sus manos. En lugar de desecharnos, nos moldea. En lugar de condenarnos, nos enseña. En lugar de cerrar la puerta, nos invita a entrar por una más alta. Miremos a David. Antes de derrotar a Goliat, tuvo que aprender a enfrentar osos y leones en la soledad del campo. Seguramente hubo lanzamientos de piedra que fallaron, golpes mal calculados, momentos de duda. Pero esos aparentes fallos fueron el entrenamiento secreto que lo preparó para el día en que toda una nación lo vería como héroe. Así sucede contigo. Las derrotas ocultas de hoy pueden ser el combustible para las victorias públicas de mañana. Desde la psicología se habla del crecimiento postraumático, la capacidad que algunas personas desarrollan para salir más fuertes después de una experiencia dolorosa. Lo que el mundo identifica como pérdida, en los hijos de Dios puede transformarse en madurez, discernimiento y resiliencia. Y esto es porque el Espíritu Santo actúa como un maestro que toma lo roto y lo convierte en una herramienta útil para el reino. Pero para que el fracaso se convierta en maestro, necesitamos humildad para evaluarlo sin condenarnos. Muchos, al caer, se cubren con un manto de culpa que no les permite aprender. Es como un estudiante que rompe el lápiz y decide que ya no puede escribir, en lugar de buscar uno nuevo y continuar el examen. La humildad nos permite preguntar: Señor, ¿qué querías mostrarme aquí? Y cuando hacemos esa pregunta, abrimos la puerta a una revelación que el éxito, a veces, no nos da. En la agricultura, una tierra que ha sido labrada y rota produce una cosecha más abundante. El arado rompe para preparar. De igual forma, hay momentos en que Dios permite que nuestra autosuficiencia sea quebrada para que nuestra dependencia de Él crezca. Esa dependencia nos da una valentía diferente. Ya no confiamos en nuestras fuerzas para no caer, sino en la gracia de Dios para levantarnos cada vez que tropezamos. Un error común es evitar cualquier acción que pueda implicar equivocarnos. Esto, en apariencia, nos mantiene seguros, pero en realidad nos encierra en una prisión invisible. Como el siervo de la parábola que enterró su talento por miedo a perderlo, terminamos sin multiplicar lo que se nos dio. Y la lección de Jesús fue clara. El verdadero fracaso no fue haber intentado y perdido, sino no haber intentado por temor. Los testimonios más inspiradores suelen venir de personas que han fallado, pero han decidido levantarse. José pasó de ser vendido por sus hermanos y encarcelado injustamente, a gobernar Egipto y salvar a su familia. Si él hubiera definido su destino por los días en prisión, nunca habría visto el cumplimiento del sueño que Dios le dio. El camino hacia ese cumplimiento pasó por etapas que en el momento parecían derrotas.
Aprender del fracaso también significa discernir qué ajustar y qué mantener. No todo error es una señal de que debemos abandonar el rumbo. A veces solo indica que necesitamos cambiar la estrategia, como un arquitecto que, al encontrar una grieta, refuerza la estructura en lugar de demoler todo el edificio. El Espíritu Santo nos guía en este proceso, mostrándonos cómo perseverar con sabiduría. Es vital que dejemos de ver el fracaso como una identidad y empecemos a verlo como un evento pasajero. No eres tu error, eres un hijo de Dios que está siendo formado. Esto no es autoayuda, es teología práctica. La cruz misma en su momento fue vista como un fracaso absoluto. El Maestro crucificado, sus discípulos dispersos, la esperanza enterrada. Pero 3 días después, ese fracaso se reveló como la victoria más grande de la historia. Cuando miramos nuestras caídas a través de ese lente, entendemos que pueden ser el preludio de un resurgir más fuerte. Entonces, en lugar de huir del riesgo por miedo a fracasar, empezamos a avanzar con la certeza de que, aun si caemos, Dios tiene el poder de transformar esa caída en parte de nuestro testimonio. Y esa certeza, poco a poco, hace que el miedo pierda su fuerza sobre nosotros, porque aprendemos que con él, incluso el fracaso, es un camino hacia la gloria. Número 7. Fortaleciendo la fe a través de la oración constante. El miedo a fracasar es como una niebla que se disipa cuando la oración se vuelve el aire que respiramos. La oración no es solo un ritual o una rutina piadosa. Es la línea directa con aquel que conoce el fin desde el principio. Cada vez que nos acercamos a Dios en oración sincera, no solo descargamos nuestras cargas, sino que recibimos una transferencia invisible de fortaleza, paz y dirección. En las Escrituras vemos que Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, buscaba momentos a solas para orar antes de decisiones cruciales o pruebas importantes. En Getsemaní, antes de enfrentar la cruz, su alma estaba angustiada hasta la muerte. Si el Salvador sintió peso, tú y yo no estamos exentos. Pero observa, no huyó, no se paralizó, se postró en oración, y en ese lugar donde la presión parecía insostenible, recibió la fuerza para decir: hágase tu voluntad. La ciencia confirma lo que la fe ya sabía. La oración y la meditación producen cambios medibles en el cerebro, reduciendo los niveles de ansiedad y fortaleciendo la resiliencia emocional. Es como si cada conversación con Dios recalibrara nuestro sistema nervioso, bajando el ruido del temor y afinando la frecuencia de nuestra fe. Así como un músico afina su instrumento antes de tocar, la oración afina nuestro corazón para que pueda resonar con la melodía del cielo, incluso en medio de la tormenta. Pero hay algo más profundo. La oración no solo nos calma, nos alinea. Muchas veces el miedo a fracasar surge porque estamos siguiendo expectativas ajenas o metas que Dios nunca nos pidió. En oración, el Espíritu Santo trae claridad y a veces nos libera de batallas que no nos corresponden. Es como un soldado que, al recibir órdenes directas de su general, descubre que ha estado marchando hacia el frente equivocado. Esa redirección trae paz, porque sabemos que en la voluntad de Dios no existe el fracaso definitivo. La oración constante también construye memoria espiritual. Cada vez que oramos y vemos una respuesta, aunque sea pequeña, esa experiencia se convierte en un ladrillo más en la muralla de nuestra fe. Y cuando llega un desafío nuevo, esa muralla nos recuerda: Dios ya te sostuvo antes, lo hará otra vez. De esta forma, la oración no solo reacciona al miedo, sino que lo previene, fortaleciendo nuestro espíritu antes de que la batalla llegue. En la historia de Nehemías encontramos un ejemplo extraordinario. Mientras reconstruía los muros de Jerusalén, enfrentó amenazas externas e internas. Sin embargo,
no interrumpió la obra para discutir con sus enemigos, sino que elevaba oraciones cortas y directas. Señor, fortalece mis manos. Esa simplicidad nos enseña que no siempre necesitamos largos discursos para recibir ayuda. A veces basta con un clamor breve y sincero para que el cielo intervenga. Practicar la oración como hábito diario, no solo como recurso de emergencia, transforma la manera en que enfrentamos la posibilidad de fracasar. Porque la confianza no se construye en la crisis, se fortalece en la constancia. Así como un atleta entrena cada día para que sus músculos respondan de forma natural en la competencia, el creyente que ora a diario entrena su alma para responder con fe cuando el miedo aparezca. No olvides que la oración también es un acto de resistencia espiritual. Cada vez que eliges orar, en vez de rendirte a la ansiedad, estás diciéndole al enemigo: mi confianza está en el Señor, no en mis pronósticos. Y esa postura cambia el ambiente. Es como encender una lámpara en una habitación oscura. La oscuridad no negocia, simplemente se retira. Por eso, cuando el temor a fracasar intente instalarse en tu corazón, no lo enfrentes solo con razonamientos humanos. Refúgiate en la oración. Allí recibirás la perspectiva del cielo, la paz que sobrepasa todo entendimiento y la certeza de que aquel que empezó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y con esa certeza, el miedo deja de ser un gigante para convertirse en un susurro que no puede detenerte. Número 8. Declarar la palabra como arma contra el temor. La fe no solo se guarda en silencio, también se pronuncia. La Biblia enseña que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Y cuando hablamos la palabra de Dios sobre nuestras circunstancias, estamos liberando verdad en un terreno que el miedo intenta ocupar. Declarar la palabra no es repetir frases como un ritual vacío, sino proclamar convicciones que se arraigan más profundamente en nuestro corazón cada vez que las decimos. El miedo a fracasar se fortalece en los pensamientos que dejamos sin confrontar. Si en tu mente se repite «voy a fallar» y no lo reemplazas con «en Cristo soy más que vencedor», el temor gana terreno. Declarar la palabra es como encender una luz en un cuarto oscuro. No importa cuánto tiempo haya estado la oscuridad, la luz la desplaza de inmediato. Y la luz de la palabra es más poderosa que cualquier sombra de inseguridad. Jesús nos dio un ejemplo claro en el desierto. Frente a cada tentación, respondió con «escrito está». No debatió con el enemigo usando lógica humana. Usó la verdad eterna. Esto nos enseña que no enfrentamos el miedo a fracasar con motivaciones pasajeras, sino con la Escritura que permanece para siempre. Cuando el temor te diga que no tienes lo necesario, puedes responder: escrito está, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y no solo lo piensas, lo dices con voz firme, porque al declararlo tu espíritu y tu mente se alinean con el cielo. La ciencia respalda este principio. Estudios sobre la autodeclaración positiva muestran que cuando verbalizamos creencias verdaderas, activamos regiones cerebrales asociadas a la toma de decisiones y la resiliencia emocional. En términos espirituales, esto significa que al pronunciar la palabra, entrenamos nuestro ser entero para actuar en coherencia con la fe y no con el miedo. En la práctica, declarar la palabra implica tener un arsenal de versículos listos para cada ataque del temor. No esperes a que la tormenta empiece para buscar tus armas. Prepara tu corazón hoy. Escribe promesas bíblicas en lugares visibles, tu espejo, tu escritorio, la pantalla de tu teléfono. Y cuando sientas que el miedo intenta dominar, léelas en voz alta, como un soldado que recuerda su juramento en medio de la batalla. David lo entendió muy bien. Antes de enfrentar a Goliat, no guardó silencio. Declaró públicamente: «El Señor me libró de las garras del león y del oso, y Él me librará de la mano de este filisteo».
Esa declaración no fue arrogancia, fue fe respaldada por experiencia con Dios. Y al decirlo, no solo se animó a sí mismo, sino que debilitó la intimidación del enemigo. Declarar la palabra también transforma el ambiente espiritual en el que te mueves. Un hogar donde se habla temor y derrota se carga de pesadez. Un hogar donde se proclaman promesas y alabanzas se llena de paz. No es magia, es un principio espiritual. Lo que siembras con tu boca, cosechas en tu espíritu. Siembra palabra y recogerás fe. Siembra duda y cosecharás inseguridad. Una forma efectiva de combatir el miedo a fracasar es combinar la oración con la declaración. Ora pidiendo la fortaleza de Dios y luego declara en voz alta lo que Él ya ha dicho. Por ejemplo, Padre, confío en tu plan para mi vida y declaro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Declaro que no me has dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Declaro que el que comenzó la buena obra en mí, la perfeccionará. Estas frases, dichas con convicción, no solo son un escudo, sino una espada que corta las raíces del miedo. Recuerda, el enemigo no puede leer tu mente, pero sí puede escuchar tus palabras. Cuando declaras la palabra, le estás recordando que no peleas solo y que tu confianza está en una autoridad superior. Y no es tu voz la que lo hace retroceder, sino la verdad que respalda esas palabras. Por eso, no permitas que tu boca repita lo que el miedo quiere sembrar. Llénala de la verdad de Dios, háblala sobre tu vida, tu familia, tu trabajo, tus sueños. Hazlo hasta que tu corazón y tu mente lo crean sin titubear. Así, el temor se encontrará con una muralla de fe que no podrá derribar, porque cada palabra pronunciada será como una piedra firme en el fundamento de tu victoria. Número 9. Rodearse de influencias que fortalecen la fe. El miedo a fracasar crece en soledad, pero se debilita cuando vivimos rodeados de personas y ambientes que alimentan nuestra fe. Nadie avanza en el llamado de Dios como un lobo solitario. La Biblia lo deja claro: mejores son dos que uno, porque si uno cae, el otro levanta a su compañero. El aislamiento es terreno fértil para la inseguridad, pero la comunidad en Cristo es un escudo que protege, anima y corrige cuando es necesario. En el plano espiritual, las influencias que nos rodean son como el clima para una planta. Un ambiente soleado y bien regado hace que crezca. Un ambiente oscuro y seco la marchita. Si pasas más tiempo escuchando voces que alimentan la duda que aquellas que proclaman la verdad, tu fe empezará a secarse. Por eso es vital escoger cuidadosamente quienes tienen acceso a tu oído y tu corazón. Miremos el ejemplo de Moisés. Aunque Dios lo llamó directamente, le dio a Aarón como compañero. Aarón hablaba por Moisés cuando él temía hacerlo, y juntos enfrentaron a Faraón. Esa alianza no solo facilitó la misión, sino que dio a Moisés una red de apoyo en momentos de inseguridad. Asimismo, tú necesitas personas que cuando el miedo te paralice, te recuerden lo que Dios ya dijo sobre tu vida. La ciencia confirma este principio. Los estudios sobre neurociencia social muestran que el cerebro humano es altamente influenciable por las emociones y actitudes de quienes nos rodean. Esto significa que si estás cerca de personas que ven el fracaso como una oportunidad para aprender, tu propia mente adoptará esa misma perspectiva. En cambio, si estás rodeado de quienes magnifican cada error, absorberás su visión pesimista. Buscar influencias positivas no significa encerrarte en una burbuja de halagos, sino rodearte de personas que te hablen la verdad con amor. En la iglesia primitiva, los discípulos se reunían continuamente para orar, estudiar y animarse mutuamente. Allí compartían testimonios de cómo Dios estaba obrando, y eso encendía la fe de todos.
Un testimonio que escuchas hoy puede ser la chispa que mañana apague el miedo que enfrentas. También es importante cuidar lo que consumes fuera de las relaciones personales. Los libros que lees, los videos que miras, la música que escuchas y hasta las redes sociales que sigues son influencias constantes. Cada una de ellas puede estar regando fe o regando temor. Haz un inventario sincero. Si algo alimenta tu inseguridad o distorsiona tu identidad en Cristo, es hora de reemplazarlo. Llena tu mente de mensajes que fortalezcan la verdad de Dios en ti. Un ejemplo práctico: si temes emprender algo por miedo a fracasar, rodéate de personas que ya han caminado ese camino y lo han hecho con Dios. Escuchar sus batallas, fracasos y victorias te recordará que no eres el primero ni el último en enfrentar desafíos. Y ver cómo la fidelidad de Dios se manifestó en ellos aumentará tu confianza en que también se manifestará en ti. Recuerda que incluso Jesús, aunque era plenamente Dios, caminó con discípulos y compartió sus momentos más íntimos con Pedro, Jacobo y Juan. Él nos modeló la importancia de tener un círculo cercano de fe. Si el Hijo de Dios eligió no caminar solo, ¿cuánto más nosotros necesitamos apoyo? El enemigo sabe que un creyente aislado es más vulnerable. Por eso intenta apartarte de la comunidad cuando el miedo te golpea. Pero es precisamente en esos momentos cuando más debes buscar compañía espiritual. No se trata de depender de otros para tener fe, sino de permitir que tu fe se fortalezca en el cuerpo de Cristo, donde cada miembro aporta algo que necesitamos. Rodéate de quienes te recuerden quién eres, de quienes te inspiren a dar pasos de fe y de quienes oren por ti incluso cuando no se lo pidas. Así, cuando el miedo a fracasar intente levantar su voz, no estarás solo para enfrentarlo. Habrá un coro de voces a tu alrededor declarando la verdad de Dios sobre tu vida. Y ese sonido es suficiente para silenciar cualquier mentira del enemigo. Número 10. Perseverar cuando los resultados tardan. El miedo a fracasar se intensifica cuando los frutos no aparecen al ritmo que esperamos. La impaciencia nos susurra que el esfuerzo es inútil, que quizá no escuchamos bien a Dios o que otros lo harían mejor. Sin embargo, el reino de Dios no mide el éxito en plazos humanos, sino en fidelidad constante. La Escritura nos recuerda: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. El problema es que, cuando el debido tiempo parece lejano, la voz del temor gana volumen. En la agricultura, el sembrador no desentierra la semilla cada semana para verificar si está creciendo. Sabe que el proceso ocurre bajo la tierra, invisible a sus ojos, y confía en que, en el momento correcto, brotará. Así es nuestra vida de fe. Muchas veces el trabajo que haces, las oraciones que elevas y los actos de obediencia que realizas están produciendo raíces profundas que aún no ves. El miedo quiere que confundas silencio con ausencia, pero el cielo llama a eso preparación. En la ciencia del comportamiento hay un concepto llamado recompensa diferida, que describe la capacidad de resistir la gratificación inmediata para obtener una mayor en el futuro. Espiritualmente, perseverar es exactamente eso: renunciar a abandonar hoy para recibir la cosecha que Dios prometió mañana. Este hábito mental y espiritual transforma la ansiedad en expectativa, porque tu enfoque deja de estar en lo que falta y se fija en la certeza de que Dios cumple su palabra. Miremos a Noé. Pasó años construyendo un arca sin una sola gota de lluvia que confirmara lo que Dios había dicho. A los ojos humanos, cada día que pasaba sin señales visibles era un motivo para rendirse. Pero él perseveró porque su fe estaba anclada en la voz de Dios, no en la evidencia circunstancial. Y cuando llegó el momento, la promesa se cumplió tal como el Señor lo había anunciado. La perseverancia también nos protege de la trampa de comparar nuestro proceso con el de otros.
En una carrera, el peor error es medir tu avance mirando al corredor de al lado. Puede que él tenga una ruta más corta o un punto de partida distinto. El propósito de Dios en tu vida tiene su propio ritmo y no se acelera ni se retrasa por la opinión ajena. Compararte roba gozo y multiplica el miedo. Enfocarte en tu llamado fortalece tu confianza. Un ejemplo natural puede ayudarnos. El bambú japonés pasa hasta 5 años creciendo sus raíces bajo tierra antes de que asome un solo brote. Durante ese tiempo, a simple vista no ocurre nada, pero en realidad está preparando una base tan sólida que, cuando comienza a crecer, lo hace a una velocidad impresionante. Si lo juzgaras solo por lo que ves al principio, dirías que fracasó. Así funciona también la obra de Dios en nosotros. A veces lo más importante está ocurriendo en lo invisible. Perseverar no significa no sentir cansancio, significa decidir seguir aunque el cansancio esté presente. Por eso necesitamos recordatorios constantes de la fidelidad de Dios. Mantener un diario de oración donde anotes las respuestas, por pequeñas que parezcan, es una forma de combatir el desánimo. Cuando llegue el miedo y te diga que nada está cambiando, podrás abrir esas páginas y ver pruebas concretas de que Dios sí actúa. También es clave ajustar las expectativas. Perseverar no es hacer siempre lo mismo sin evaluar, sino mantenerse en la dirección correcta con disposición a aprender y adaptarse. A veces, el retraso en los resultados es una oportunidad para afinar nuestra estrategia o para que nuestro carácter madure lo suficiente como para sostener la bendición cuando llegue. La Biblia nos muestra que las promesas más grandes a menudo están precedidas por periodos prolongados de espera. Abraham esperó décadas para ver a Isaac. José pasó años en prisión antes de gobernar Egipto. El pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Cada historia nos recuerda que los retrasos no son cancelaciones. Son escenarios en los que Dios prepara tanto la bendición como al bendecido. Así que, cuando los resultados tarden y el miedo a fracasar te susurre que abandones, recuerda, tu siembra no está perdida. Tu oración no está olvidada. Tu obediencia no es en vano. El debido tiempo de Dios siempre llega, y cuando lo haga, entenderás que cada día de perseverancia fue una inversión en una cosecha eterna que nunca se marchitará. Número 11. Convertir cada batalla en un testimonio. El miedo a fracasar pierde fuerza cuando entendemos que nuestras batallas no son solo para nosotros, sino también para edificar la fe de otros. Cada vez que enfrentas un reto con la ayuda de Dios y sales adelante, aunque no todo salga perfecto, estás escribiendo un testimonio que puede encender esperanza en alguien más. El enemigo quiere que creas que tus luchas son inútiles y que tus caídas te descalifican. Pero en el reino de Dios, incluso las heridas pueden transformarse en credenciales de victoria. En la Biblia, los testimonios no son adornos narrativos, son armas espirituales. Cuando David se ofreció para luchar contra Goliat, no se presentó con una lista de habilidades militares, sino con un relato. El Señor me libró de las garras del león y del oso, y Él me librará de la mano de este filisteo. Su fe se fortaleció recordando lo que Dios había hecho, y la fe de quienes lo escuchaban también creció. El testimonio es contagioso. Quien lo escucha empieza a creer que lo que Dios hizo en ti, también puede hacerlo en él. En la psicología existe un fenómeno llamado modelado de resiliencia. Cuando observamos a alguien superar un obstáculo, nuestro cerebro activa rutas neuronales que nos permiten visualizar cómo podríamos hacer lo mismo. Esto confirma un principio espiritual. Tu victoria no es solo tuya, es un mapa que otros podrán seguir. Incluso un proceso donde todavía no hayas visto el desenlace puede ser un testimonio en construcción que inspire a quienes están en una etapa similar.
Convertir tus batallas en testimonios implica una decisión consciente, no quedarte callado por vergüenza o temor al qué dirán. El enemigo ama el silencio del creyente, porque en ese silencio las derrotas aparentes se sienten definitivas. Pero cuando hablas de cómo Dios te sostuvo, aunque la situación no haya cambiado del todo, abres una ventana para que otros vean su fidelidad. Pensemos en Pablo y Silas, encarcelados injustamente. A medianoche, en vez de quejarse, cantaban himnos. Esa adoración se convirtió en un testimonio vivo que no solo los fortaleció a ellos, sino que impactó a los demás prisioneros y al carcelero, quien terminó entregando su vida al Señor. Si ellos hubieran esperado a estar libres para cantar, esa oportunidad de testimonio se habría perdido. En la práctica, dar testimonio no significa maquillar la realidad ni ocultar las partes difíciles. De hecho, la autenticidad es lo que lo hace poderoso. Contar que tuviste miedo, que dudaste, que lloraste y que aún así viste la mano de Dios conecta con corazones que están sintiendo lo mismo. Un testimonio sin vulnerabilidad suena lejano. Un testimonio honesto abre puertas. Cada vez que decides hablar de lo que Dios ha hecho, rompes un patrón de miedo, porque el temor a fracasar muchas veces se alimenta del «¿y si los demás me juzgan?». Pero cuando tu objetivo no es impresionar, sino glorificar a Dios, la opinión ajena pierde peso. Así, tu identidad se afirma más en lo que Él piensa que en lo que otros dicen. No subestimes las pequeñas victorias. A veces creemos que solo los milagros espectaculares valen la pena contarse, pero para alguien que está orando por un cambio mínimo, escuchar que Dios respondió tu oración diaria puede ser la chispa que lo impulse a seguir. Un testimonio no se mide por el tamaño del resultado, sino por la grandeza del Dios que lo hizo posible. Cuando conviertes cada batalla en un testimonio, el miedo a fracasar se transforma en expectativa. Porque sabes que, pase lo que pase, habrá algo que contar para la gloria de Dios. Incluso si el camino es largo, cada paso se convierte en material para una historia que, en las manos del Señor, edificará vidas. Y al compartirla, te conviertes en un recordatorio viviente de que el fracaso no es el final, sino parte de un relato mucho más grande, diseñado por el autor de la fe. Si estás aquí, significa que has permanecido hasta el final de este mensaje, y eso te convierte en alguien especial. Muy pocos llegan hasta este punto. Has demostrado que tu corazón tiene hambre de la verdad de Dios, que buscas su voz por encima del ruido de este mundo y que estás dispuesto a recibir las llaves espirituales que pueden transformar tu vida. Hoy no has escuchado estas palabras por casualidad. Dios te ha traído hasta aquí con un propósito. Quiero que ahora, como señal de tu compromiso y como testimonio público, escribas en los comentarios la frase «Mi fe es más grande que mi miedo». Esa será nuestra forma de reconocer quiénes son los valientes que no solo escuchan, sino que perseveran hasta el final. Cuando la escribas, estarás declarando al mundo espiritual que el temor ya no será tu amo y que has decidido caminar en la confianza de quien sabe que su vida está en manos del Señor. Ahora, entiende algo. Este video no es solo para ti. Hay personas que en este momento están al borde de rendirse y lo único que podría rescatarles es un mensaje como este. Si lo guardas para ti, estarás privando a alguien de una palabra que podría salvar su fe. Compartir este contenido no es un gesto digital sin importancia. Es un acto de evangelismo. Es extender la mano a un hermano que no ves, pero que Dios sí conoce. Piénsalo con esta imagen. Imagina que estás en una tormenta en alta mar y recibes un faro encendido que te indica el camino seguro. ¿Lo apagarías para que solo tú lo vieras? No.
Lo mantendrías encendido para que otros barcos perdidos encuentren la costa. Así es compartir este mensaje. Mantienes el faro encendido para que otros encuentren la luz de Cristo en medio de su oscuridad. Y quiero hablarte con franqueza. Si aún no estás suscrito a este canal, no estás asegurando tu conexión constante con palabras que fortalezcan tu fe. Es como tener acceso a una fuente de agua viva y no volver a beber de ella. No te prives de lo que puede mantener tu espíritu encendido. Suscribirte no es por números, es por nutrición espiritual. Los que ya están suscritos son como aquellos discípulos que permanecieron cerca de Jesús, aun cuando las multitudes se fueron, firmes, constantes, comprometidos. Si tú lo estás, te felicito, porque eres parte de quienes mantienen viva esta obra. También quiero que entiendas que cada me gusta que das no es un simple clic. Es como colocar una semilla en la tierra. YouTube la toma y la lleva a más corazones necesitados. Al hacerlo, te conviertes en un sembrador de esperanza, en un portador de buenas nuevas. No subestimes ese acto. Puede ser la razón por la que alguien encuentre a Cristo. Has escuchado enseñanzas hoy que pueden desbloquear bendiciones, que pueden reconfigurar tu manera de pensar y que tienen el poder de romper las cadenas del temor. No dejes que se apaguen cuando cierres este video. Sigue alimentando tu espíritu, sigue buscando, sigue escuchando. La fe es como una llama. Si no le añades leña, se apaga, y aquí encontrarás leña fresca para mantener tu fuego encendido. Ahora quiero invitarte a que no cierres este video todavía. Quédate unos minutos quieto, permitiendo que la música llene el ambiente. Cierra los ojos y dile al Señor, en tus propias palabras, cuánto le agradeces por este día y por lo que te ha hablado. Hazlo como un acto de entrega y comunión. No interrumpas este momento. Deja que la paz de Dios descienda y se asiente en tu corazón. Este es tu espacio con Él. No lo apresures. Permite que lo que sembramos hoy en tu vida se asiente en lo profundo de tu alma, para que el miedo nunca más pueda arrancarlo. Y recuerda, lo que Dios ha empezado en ti, Él mismo lo perfeccionará. Tu historia no terminará en fracaso, porque tu autor es el mismo que venció a la muerte. Tu victoria está asegurada en Cristo.